ovario de una niña. ¿Qué encontraremos en un ovario de una niña? Supone que ese ovario es de una niña antes de la menarque, ¿sí? ¿Qué encontraremos? Folículos primarios. ¿Cuándo se dice que un folículo es primario? ¿Cuántos tipos de primario hay? Unilaminar y multilaminar, ¿ves? Y el ovario de la niña tendrá ya ovario primario, unilaminar y multilaminar. ¿Ah? Habrá folículos primordiales, ¿sí? Antes de la menarquia, ¿cuántos folículos primordiales da cada ovario? O el ovario general. ¿Serán pocos? ¿Serán bastantes? Más o menos qué cantidad. Algunos dicen de 400.000 a 500.000 folículos primordiales, ¿sí? Otro dice 600.000 a 800.000. Pero ¿cuántos folículos se ovulan durante la vida fértil de una mujer? 400. Así es, ¿no? De 400 a 500 folículos ováricos se ovulan, o ovocitos, ¿no? ¿Qué pasó con el resto de los folículos que tiene una niña en la edad o cuando es de la menstruación? Van a sufrir atresia, van a degenerar y van a sufrir atresia, ¿no? Entonces, un ovario de una mujer sexualmente madura, ¿qué folículos veremos? ¿Serán primordiales? ¿No? ¿Solamente primarios? Sí, vamos a ver primordiales. Si no hay primordiales, ya no habría una retrogénesis. Hay folículos primordiales, primarios multilaminares, secundarios y terciarios. Entonces, aproximadamente ¿cuántos folículos se preparan para la ovulación? ¿Uno solo? ¿Cuántos más o menos? 100 folículos. Número más o menos aproximado. Más o menos usted dice 12 folículos. ¿Sí? Se preparan, pero solamente uno se ovula. ¿Qué pasó con el resto? Entró en atresia, ¿sí? Y la atresia puede ocurrir en los diferentes estadios que hemos mencionado, primordiales, primario multilaminar, secundarios y terciarios en vías de maduración, ¿sí? Cuanto más diferenciado esté el folículo, la atresia se nota mejor. En los primeros estadios no. Entonces vamos a ver los folículos ováricos, es un ovario de la mujer sexualmente madura, y veremos también antes un folículo de una niña, ¿sí? Un ovario de una niña. Estamos observando la cantidad de la parte medular. Ustedes ven esos vasitos, debe ser la zona medular.
lado también. Entonces, ¿qué ya estamos notando ahí? Todos estos folículos que estamos observando son folículos primordiales. Miren, el estroma también todavía no se ve casi escaso, pero ya algunas células fusiformes se van a ver. Entonces, todos los folículos corresponden a folículos primordiales, ¿no? Y el líquido que lo está rodeando es el estroma ovárico. Entonces, si no hay folículos primarios, solamente son folículos primordiales. ¿Cuál es la característica de un folículo primordial? Si no hay un folículo primordial, células folliculares planas, que acá estamos observando por ejemplo una célula folicular plana, ¿ves? Entonces, si se va a rodear una capa de células foliculares planas, vamos a ver el ovocito, porque el ovocito es una célula con su núcleo y su núcleo, ¿ves? Citoplasma, ¿sí? Este ovocito es un ovocito primario o secundario. Primario, ¿sí? Ya. ¿Por qué es primario? Porque el secundario tiene información. ¿Cómo? O sea, ¿se completó la primera división que yo diga? ¿Sí? Bueno, no se completó, ¿no? ¿En qué etapa se quedó de la meiosis? En la profase. Entonces, estos ovocitos que están formando estos folículos primordiales son ovocitos primarios, ¿sí? Ovocitos primarios, ¿sí? Entonces tenemos ahí varios, gran cantidad de folículos primordiales, ¿no? Todavía no hay diferenciación de los folículos, ¿sí? Y el estroma también se ve no tan celular, porque esto es bastante celular, ¿ya? Entonces, para que comparen con el ovario y la mujer madura. Igual como lo que observamos también el testículo de niño, ¿o no? Sí, ¿no? Vimos células terminales primordiales, vimos células en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, acá todos son bien el folículo primordial, las células moleculares que están, células planas que lo rodean el cerebro. ¿Qué está rodeando el ovario? ¿Qué le rodea el ovario? ¿Tendrá un epitelio? ¿Cómo se va a llamar ese epitelio? Epitelio germinativo, ¿no? Entonces, vamos a decir cómo retiramos el epitelio. ¿Qué más? Debajo del epitelio que debemos encontrar. La clínica alucina. Este es un ovario que hay cuerpo lúteo acostadito y es cuerpo lúteo. Entonces tenemos ahí casi un pequeño sector. Todo esto corresponde a la zona cortical, ¿no? Donde vemos los folículos ováricos es la corteza ovárica, la zona cortical del ovario. Entonces vamos a ir si notamos por ahí el epitelio, ese se desprende. Pero sí están notando ustedes una capa bastante delgada aquí debajo de lo que esto de aquí. Esto viene a ser la clínica alucina, ¿ves? Que es delgada, ¿sí? La clínica alucina es un tejido conectivo también, ¿sí? Luego ya vamos a ver desde esta zona hacia adentro, todo eso viene a ser la zona cortical, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a observar ahí en el ovario, en la zona cortical? Miren cómo se ve el estroma, ¿verdad? El estroma ovárico es el tejido conectivo que está entre los folículos ováricos, ¿sí? Y se dice que ese estroma se dispone de una manera como un remolino, ¿no? No es una disposición tan normal, sino se ve como un remolino.
folículo que estamos observando al hacer el folículo primordial. Esto de acá, estos son pequeñitos, el globocito, va a ser el núcleo. Y nota que las células que lo están rodeando, que son planas, son células unitarias. Estos tres que estamos observando acá corresponden a folículos primordiales, ¿no? Folículos primordiales. Por acá también, ¿ve? Y vemos el estoma, ¿no? Luego esos folículos van a ser estimulados y van a transformarse en un folículo primario multilaminar. Podría ser eso, pero está pegado en la... Entonces, el primario unilaminar, las células folliculares ya no son planas, sino que son cúbicas, ¿no? Entonces, ¿podría ser este de acá o no? Sí. No se observa todavía la zona pelúcida, pero se ve una capa de células folliculares cúbicas, el globocito debe ser acá adentro, que no ha salido. Entonces, ya esto vendría a ser un folículo primario unilaminar, ¿sí? Entonces, va a seguir aumentando, proliferando las células folliculares, llamadas también después células de la granulosa, ¿sí? Por ejemplo, este de acá, ahí ven dos folículos de creo. Este de acá, ¿qué folículo sería? De acá. Este ya vendría a ser un folículo primario multilaminar, ¿o no? Sí, multilaminar, que tiene varias células, ¿no? De la granulosa, acá separando el estroma de la célula de la granulosa y la membrana basal de la xilófila, y las células están dispuestas en capitas, ¿no? Y notan acá una estructura xilófila que estaría rodeada o está entre el ovocito de la célula de la granulosa, ¿cómo se llama? Y esta célula de la capital. No, de verdad. Zona pelúcida. Viene la buena a ser zona pelúcida. No se dice que ambos, el ovocito y la célula de la granulosa. Entonces, miren, en este folículo vamos a ver que las células estromales están ya rodeando de una manera concéntrica a este folículo. ¿Para dar lugar a qué? Para originar a las telas, ¿sí? A las telas. Y luego tenemos este folículo un poco más grande que está tendiendo a ser secundario, ¿sí? Está tendiendo a ser secundario. Por acá aparece OVE, si se está separando la célula puede estar tendiendo a secundario, pero también puede ser que se haya una ruptura ahí. Entonces, muy bien. Pero vemos que este folículo de mayor tamaño que acá, ven ustedes que este folículo tiene dos zonas pelúcidas, quiere decir que dos ovocitos. Cuando vemos así dos ovocitos, a veces vemos tres, ¿qué idea te da? Que ese ovario podría ser de un animalito o de una persona humana. A veces son de perritos o de gatitos, ¿ve? Entonces vemos ahí, dentro de este folículo, vemos dos ovocitos, ¿ve? Generalmente en el humano no se da tanto esa frecuencia, ¿no? Porque no todos somos mellizos. Entonces vemos acá la célula de la granulosa, luego la zona pelúcida, el ovocito. Y por acá, miren, ya las células se lo están rodeando y las que están cerca a la membrana basal de este folículo, ya las células que eran fusiformes tienden a hacerse poliédricas, ¿sí? Entonces, esas células que empiezan a diferenciarse ya estarán produciendo hormonas o todavía no. ¿Qué dicen? Sí, estarán produciendo ¿qué hormona? ¿Será el estrógeno? No. Los estrógenos no se sintetizan como tales, ¿sí? Se sintetizan de qué manera a partir de los andrógenos. Entonces, estas células de la tejido interna van a producir andrógenos. ¿Y qué va a pasar con los andrógenos? Se van a aromatizar, ¿pero dónde? En la célula de la granulosa, ¿sí? Porque ahí está la aromatasa. Y la aromatasa lo va a transformar en ¿qué? En estrógenos, en estradiol. ¿Ves? De la manera como se forman los estrógenos, ¿sí? Entonces tenemos ahí ya la teca externa es fibrosa igual que el estroma ovárico, pero la interna sí empieza a diferenciarse, ¿sí? Entonces tenemos acá, como le digo, podría
parte superior de una estructura que está engrosada y plegada, ¿ves? Entonces, esto viene a ser un folículo A3. Y es lo que ha quedado de esa degeneración del folículo, es la membrana pelúcida que se ha engrosado y se ha plegado, ¿ves? Entonces, ya no vemos la célula de la granulosa, ya degenera, pero lo que queda y persiste es esto de acá, la zona pelúcida engrosada, plegada, dando lugar a un folículo A3. Vamos a seguir jugando por ahí. Miren, este folículo, ¿qué folículo sería? Podría ser un folículo de Graf en vías de maduración. Sé que no vemos en la otra, tenemos otra lámina, ¿sí? Entonces, acá no vemos muy bien el antro, pero acá ya debe tener antro. Todo esto de acá debe ser antro folicular, ¿ven? Y observan la célula de la granulosa, vamos a ver la teca acá, que estaría diferenciada, ¿sí? Y vemos los ovocitos que están en la pared lateral. Entonces, podría ser ya por eso un folículo de Graf en vías de maduración o terciario, ¿no? Si no vemos terciario, podríamos considerar este como terciario porque estamos observando que el ovocito está pegado a la pared, ¿sí? Terciario no vamos a ver. Entonces, miren, ahí se ve el ovocito que justo ya tiene su verticito, tiene células que lo está acompañando. ¿Cómo se llama esa célula que acompaña al ovocito? La corona radial. Y estas células que lo soportan, el túmulo o ¿ves? Ya vemos ahí la característica de un folículo terciario, ¿sí? El ovocito, su zona pelúcida que se ve muy bien. Vemos acá la célula de la granulosa y ustedes observan también, vamos a ver eso, no sé si lo ponemos a mayor 400, van a ver ustedes que hay en el límite de la granulosa van a observar células que ya están modificadas, y no vamos a ver si se ve por ahí. Ahí. ¿Ves? Notan que las células que eran así fusiformes, miren cómo se han transformado, ¿ves? En células políticas se llenan también de líquidos, ¿ves? Entonces, esto que debe hacer, célula de la teca interna, ¿ves? La teca interna y de la teca externa que sigue siendo igual. Entonces las células se modifican, se llenan de líquidos, ¿no? Desarrollan el equilibrio neuronótico y ese desarrollo va a ser desarrollado. Entonces tiene la característica de las células que producen esteroides, es decir, hormonas, ¿no? Y estamos viendo que si están elaborando hormonas, tienen que ser andrógenos, porque en esta primera fase del ciclo que está diferenciándose los folículos, ¿qué hormonas se está produciendo así, ya elevando su cantidad? ¿Qué hormona ovárica? Y también es una zona muy vascularizada, ¿ves? Vascularizada, la zona que está en la teca, la zona de la teca interna, las células, lo estamos viendo ahí, ¿sí? Célula de la granulosa y estamos observando la célula de la teca interna, ¿sí? El otro ovocito, ¿sí? Entonces, sí podríamos considerar que si vemos esto de acá, podemos considerar muy bien, ¿no? Un folículo terciario, ¿sí? Es el glúteo, es el folículo. Vamos a ver ese folículo. ¿Qué folículo es este de aquí? A ver. ¿Es primario? ¿Es primario o no? Parece primario, ¿no? Pero vamos a ver el primario, acá aparece, ya tiene más de una que sería ya según, o sería primario multilaminar, ¿sí? Sí. Sí, ahí parece que ya es un... Sí, pero acá se ve que hay dos camitas, entonces este ya no es un primario unilaminar, ya se está transformando en un folículo primario unilaminar, ¿sí? El primario unilaminar, una
Ya ven que esta es una reducción que se ve muy bien. Y ahí el folículo adhésico, ¿ves? Todavía se ve célula de la granulosa, miren acá, entran células, parece macrófagos, en la parte interna ya se previene la zona reclusiva ya bastante engrosada, todo este folículo adhésico, ¿ves? Es probable que estos folículos que estamos observando adhésicos son folículos de repente primarios multilaminares, lo que estamos observando todavía algo del folículo, ¿sí? En el folículo primario o de los primordiales no se nota muy bien la adhesión. Ahora vamos a ver otro. Miren, igual hay tres ovocitos. Entonces miren, acá sí vamos a ver varios folículos bastante grandes, ¿no? Hay que buscar para ver cuál es un secundario. Hemos observado también. Ese podría ser secundario, ¿no? ¿Qué dice? ¿O es terciario? Y acá. Este es un folículo secundario, ¿ves? El antro no lo ven tan amplio, se ve la célula de la granulosa, ¿no? Por acá debe estar desarrollándose ya muy bien la teca y los ovocitos están tratando de lateralizar. Cuando aumenta el tamaño de la teca ya se lateraliza. Entonces esto viene a ser un folículo de tipo terciario, folículo terciario, ¿sí? O secundario. Entonces esto podría ser terciario a partir del ovocito. Acá tendríamos el epitelio. Ahí se nota con el epitelio. El epitelio único, y por acá esto debería ser la química. Y observan el estoma, el ovario. Vamos a ver, miren ahí. El ovocito, ¿no? Acá, esta pedal, la lateral, podría ser un folículo de trans, ¿sí? Claro, estos folículos son prácticamente folículos de gran vía de maduración, porque el folículo de grave es mucho más grande, ¿sí? Este de acá sigue siendo secundario, y los dos de ahí son secundarios, el otro del borde más salido de la calidad. Acá se ve, no ha salido la célula, pero miren ahí se ve la teca, o no lo ven. Vamos a poner el reglamento. Ahí está diferenciada las tecas, ¿o no? Sí, acá, ¿eh? Que las células eran así, pues suponen que cómo se han transformado, ¿eh? Como unas células políticas. No vemos ahí las células de la granulosa, las grandes células ahí del folículo. Y este de acá será un será secundario o multilaminar. Es un folículo, parece que hay dos ovocitos ahí, es un folículo primario, multilaminar, es multilaminar el tamaño, ¿no? La célula de la granulosa, casi toda la película.
Entonces vamos a ver ahora, una vez que se produce la ovulación, ¿qué se va a formar? ¿Qué se va a formar una vez que se produce la ovulación? ¿Qué va a quedar en el ovario? Cuando se produce la ovulación, todo el folículo va a ser expulsado, o qué se expulsa. Solamente el ovocito con su corona radiada, pero queda la célula de la granulosa, ¿sí? Y también la célula de la tela externa. Eso se va a transformar en cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo es bastante grande. Entonces primero se llama cuerpo lúteo hemorrágico, porque se viene de sangre en la parte central y luego se fibrosa. Y lo que estamos observando todo esto es el cuerpo lúteo, ¿eh? Bien plegado, que se pliega, se colapsa, ¿no? Entonces, la parte que estamos viendo hacia arriba es la parte central, la parte del cuerpo lúteo, y todo esto que acá dice la pared del cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces vamos a ver en las zonas donde se ve como talites que ingresan hacia la parte interna aquí, vamos a ver posiblemente en toda esta zona externa, vamos a ver células pequeñas que corresponden a las células tecoluteinicas, ¿sí? ¿De dónde derivarán las tecoluteinicas? Estamos cerrando ahí la nota. Acá ya se está notando, ¿ves? Este tipo de células ustedes lo notan de acá o son iguales. Acá se ven pequeñas, poliédricas, eosinófilas, ¿ves? Y las de acá se ven más grandes y pálidas, también poliédricas, ¿sí? De todo esto que ven acá hacia la parte interna son células que se han diferenciado de la granulosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar estas células? Granuloso derivan de la granulosa y las pequeñitas que vemos en la parte externa, de donde se han diferenciado de la tela interna. Ahí observamos, ¿ves? Ahí estamos observando las células, miren ahí se observa, ¿ves? Pequeñas, eosinófilas y granulíticos, por eso se ven como granulosinófilas, y las de acá vienen a ser las células granuloso-luteinas, ¿no? Son las células que forman el cuerpo que estará produciendo con la presencia del cuerpo lúteo, el ovario. Está produciendo altos niveles de progesterona. Habrá también producción de estrógenos, ¿no? De igual manera, ¿no? Los estrógenos no se forman como tal, como he dicho, ¿no? Se seguirá produciendo andrógenos, se seguirá aromatizando y se producen los estrógenos, ¿sí? Entonces tenemos acá, ven, todo este conjunto es un granito, pero no tan células pequeñas que corresponden a las tecoluteinicas, y acá tenemos las células granuloso-luteinicas. Las granuloso-luteinicas se las produce mayor cantidad de progesterona, ¿sí? Y entonces tenemos ahí las células que forman el cuerpo lúteo. Una vez que ya, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo va a degenerar, ¿no? ¿Y qué se va a transformar el cuerpo lúteo? Cuando degenera, se va a transformar en el cuerpo blanco o cuerpo almíbar, ¿no? Vamos a ver si vemos ahí el cuerpo almíbar. Así estamos observando, ¿ves? En esa estructura blanquecina, fibrosa, corresponde al cuerpo almíbar. Entonces el cuerpo almíbar demora en desaparecer nuestro cuerpo lúteo. Si no hay fecundación, desaparece tanto el cuerpo lúteo, el cuerpo almíbar, pero si hay fecundación todavía permanece el cuerpo lúteo. Entonces ven ahí el cuerpo almíbar, el cuerpo ¿ya? Vamos a ver ahora el orgullo, la trompa del falopio, o la trompa uterina. Ustedes ya saben que tiene 4 funciones, ¿no? El indíbulo, la ampolla, el istmo y la región intraangular. Entonces vemos que este órgano también tiene una mucosa. Y
¿recuerda algo este órgano? ¿A qué órgano del aparato reproductor masculino? Así tengo mucho acá. Así es. Chicos, me está viendo como zoológico. Sí. Como si fuera Hay más opciones. Ya, entonces, mire, ¿a qué órgano recuerda del aparato reproductor masculino? ¿No le recuerda? Epidídimo, conducto de frente, próstata, recipiente seminal. ¿A la red de Tesla? No. verde. A la vesícula seminal. La vesícula seminal, ¿cuál era la característica? Tenía pliegues. Los pliegues tenían mucosa así. Claro que no, acá no se anastomosa. La vesícula seminal se anastomosaba. Acá no, acá el pliegues también de la mucosa, ¿ves? Que comprende que lámina tiene una capa muscular sensible y tiene una serosa, ¿sí? Una serosa. Entonces vamos a ver la mucosa. Vamos a ver el epitelio que lo forma es un epitelio cilíndrico, pero tiene dos tipos de células. Los pies, el tejido conectivo de la lámina polarizada. Entonces debemos observar ese epitelio. ¿Qué célula vamos a observar en el ovilito? ¿Están notando ahí? Estamos observando células ciliadas. Hay células ciliadas. Pero no también los cilios, ¿no? Sí, acá se ven los cilios, ¿ves? Pero entre ellas debemos observar una célula como esta de acá, ¿ves? Estas células, ¿ves? No tienen cilios, ¿ves? Esta de acá no tiene cilios, son células cilíndricas. Se les llama células secretoras o células intercaladas, ¿no? Miren acá. Inclusive antes le decían células circulares. Células CELPES, ¿no? CELPES, porque se parecen, porque miren la parte, si ustedes observan, por eso salen las investigaciones. Entonces no van a ver ustedes que la parte superior lo ven ancho, ¿no? La parte casi aplicable, y la parte de la base se ve angosta, ¿sí? ¿No? Entonces llevan así, ¿no? Células que se parecían a los células secretoras y son más oscuras. Y las células más claritas deben ser las células ciliadas, secretoras, secretoras. Entonces vemos ahí el epitelio del oviducto o de la trompa de valor, ¿sí? A veces se observa como que las células están secretando, porque son células secretoras. Entonces acá miren las células ciliadas y las células secretoras. Ciliada, secretora, ¿sí? Tenemos ahí, es muy diferente el epitelio que nosotros hemos visto en la vesícula seminal, ¿sí? Entonces sí, tienen pliegues también. Esa casa de venir, ciliada, secretora, muy bien esta célula, células intercaladas. Entonces tenemos ahí los dos tipos de células, los pliegues. Estos pliegues son bastante pronunciados, generan ampolla y la capa muscular, el cile, y tenemos la capa serosa, con células que lo revisten. ¿Cómo se llama la célula que lo reviste? Células planas, ¿cómo se llama? El mesotelio. Ya. Entonces, todo lo que es patologías. Muy bien, vamos a ver entonces patologías del ovario, patologías también de la trompa uterina. Esta primera es
una entidad que hasta hace 3 semanas era conocida como síndrome del ovario poliquístico. Pero justamente ha habido un congreso de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y ya se veía venir, ¿no? Que en realidad se veía que muchos pacientes con la clínica característica de este síndrome no tenían síndrome del ovario, pero tenían hiperaldosteronismo, tenían alteraciones laboratoriales, o sea, la poliquistosis no era necesariamente un requisito. Por eso hoy en día se ha cambiado el nombre de este síndrome. ¿Alguien sabe cómo se llama ahora? Poliendocrino, ¿no? Es el nuevo nombre de esta entidad. Pero para fines de su examen, me imagino que todavía le van a considerar poliquistosis ovárica o síndrome de ovario poliquístico, que es lo mismo. Bien, acá estamos viendo entonces un ovario de una paciente con esta entidad, donde estamos viendo que van a haber alteraciones bien características, ¿no? Vamos a empezar hablando, por ejemplo, aquí por ejemplo, ¿a qué nivel estamos del ovario? ¿Corteza o médula? Médula, ¿por qué? La vascularidad, ¿no? Estamos acercándonos al hilo probablemente, miren, por eso hay abundantes vasos. ¿Y qué encontramos en la corteza del ovario normalmente entonces? Folículos, ¿y qué más aparte de los folículos? ¿Qué es eso, por ejemplo, que está ahí? Este blanquito, ¿qué es? Este blanquito que está acá. ¿Qué es? Es un cuerpo almica. Es el aspecto más bonito del cuerpo almica. Es un cuerpo almica. Entonces recuerden que en la corteza no solo hay folículos, también están los cuerpos, ¿no? El cuerpo luto y el cuerpo almica lo vamos a ubicar aquí en la corteza. Entonces es un cuerpo almica, ¿no? Entonces, bueno, estamos recorriendo nuestro ovario y vamos a ver que en esta entidad hay algunas alteraciones características. Bueno, para empezar, ¿qué van a presentar las pacientes con síndrome de ovario poliquístico? ¿Cuáles son las clásicas manifestaciones clínicas que requerían los pacientes? Alteraciones en el ciclo menstrual, es una. ¿Qué más? Hirsutismo, ¿no? Se dice vellosidad. Hirsutismo, o sea, la presencia de vello en lugares, digamos, anormales o el incremento de vello en lugares donde podría esperarse normales. ¿Qué más? Acné, obesidad, muchas de ellas. Bueno, son algunas de las. Hay resistencia a la insulina también, muchas de ellas, laboratorialmente ya hablando. Entonces, vamos a ver que en esta entidad vamos a encontrar ciertos cambios a nivel del ovario. Por ejemplo, esto que están viendo ustedes enorme, ¿qué es? ¿Qué es todo esto? Es un folículo ovárico, pero que está dilatado quísticamente, ¿no? Miren, parece un quiste enorme. Acá ya no vemos líquido folicular, ¿no? El astro está completamente vacío, pero el folículo está completamente dilatado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta entidad? Vamos a encontrar una poliquistosis, o sea, la presencia de múltiples quistes foliculares, o sea, folículos dilatados quísticamente. Y dentro de cada uno de los folículos vamos a encontrar algunas características particulares. Por ejemplo, lo vamos a sacar y vamos viendo que ¿qué les parece este? Miren ese folículo. ¿Qué les parece ese epitelio? ¿Qué epitelio es? Cúbico simple. ¿En qué estadio encontramos epitelio cúbico simple? En primario o bilateral, ¿no? Entonces, si ustedes cuando tengan la lámina, van a ver que la mayoría de folículos que están dilatados quísticamente son folículos inmaduros. O sea, todos los que encuentren dilatados van a ser o primordiales o primarios, pero por ahí difícilmente van a encontrar un folículo de grano. ¿Por qué? Esa es una característica. En estos pacientes hay anovulación. O sea, pocos folículos llegan a completar su maduración como para ser ovulados, ¿no? Por eso hay alteraciones menstruales en estos pacientes. Entonces, nuestras células foliculares, alias células de la granulosa, ¿cómo estarán aquí? Disminuidas o todavía, digamos, inmaduras, ¿no? Porque todavía no tienen o no están formando varias capas. Y más bien, lo que se va a glosar acá, que no se ve muy bien en esta imagen, pero que teóricamente debe estar bastante engrosado, es la teta interna. La teta interna va a estar engrosada. ¿Y qué decía la teta interna? ¿Cuál era la función de eso? La producción de andrógenos. ¿Y qué hay justamente en este síndrome?
la medula. No hay la transformación. O sea, hay una granulosa chiquita, que ustedes saben que transformaba el nitrógeno, y hay una teca engrosada, ¿no? Está media fibrótica también esa teca, todo parece teca externa. Entonces, bueno, este es uno de los tantos folículos, pero por ahí si vamos viendo los demás, para curiosear, vamos a ver que la mayoría, vamos a ir a este que está aquí. La mayoría están conformados por un epitelio, o sea, no vamos a ver una granulosa en capa, caminar, ¿no? Como veíamos en otros estadios foliculares. ¿Ven? Ahí se va haciendo público, ¿ven? No se diferencia muy bien, pero sigue siendo público. Y finalmente, ya saliendo de los folículos, y no en el resto del ovario, vamos a ver que usualmente la cápsula ovárica va a estar fibrótica, engrosada. Vamos a ver la cápsula por ahí. Bueno, tampoco se ve muy marcado en esta lámina, ¿no? Pero teóricamente debería estar un poquito más engrosada. Entonces, esta es una lámina de una poliquistosis ovárica o ovario poliquístico, ¿no? Ya ustedes saben cuál es el nombre actual de este día. Saben que la medicina es dinámica y en realidad en sus libros todavía está el nombre que en paz descanse, ¿no? Ovario poliquístico. Pero ya, como les digo, hace 3 semanas o un mes, no más, ha aparecido este nuevo término. Y es una patología multidisciplinaria, ¿no? Que también ginecólogos, endocrinólogos, nutricionistas, es más compleja de lo que parece. Bien, entonces, eso en relación a esta lámina. Y ahí vamos a ver la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar de una patología de la trompa uterina. Y esta es una patología que se adquiere por diferentes vías, pero principalmente la vía de adquisición es la vía ascendente. ¿Qué quiere decir ascendente? Ahí ven ustedes la trompa uterina, ¿no? Ustedes ven una trompa normal y imagino que ya les está llamando la atención que hay algo diferente en esta trompa, a diferencia de la que había con la torácica. ¿Qué llama la atención? ¿Cómo están esos pliegues? Engrosados. ¿Pero por qué están engrosados? ¿Hay fibrosis? ¿Qué hay? ¿Por qué se están engrosando? ¿Qué es todo este espacio que está en blanco? Líquido, ¿no? ¿Y a quién acompaña ese líquido? A la inflamación. O sea, son pliegues tubáricos que están edematizados. Edematizados por la presencia de inflamación. ¿Qué tipo de inflamación vamos a encontrar acá? Inflamación, bueno, inicialmente aguda, pero luego también podemos encontrar inflamación crónica. O sea, estamos frente a un diagnóstico de una salpingitis aguda. Vamos a ir a mayor aumento para que ustedes vean. Bueno, ahí la lámina está un poco decolorada, pero las células que están viendo ustedes por acá, ahí hay algunos, son neutrófilos, ¿no? Y los neutrófilos nunca están solos, siempre están acompañados de líquido. ¿Cómo se llama ese líquido, sabe? ¿Cómo se llama ese líquido lleno de inflamación? ¿Exudado o trasudado? Exudado, o sea, es un líquido de tipo exudado, es un edema exudado. ¿Y cómo llega esa inflamación o por qué hay inflamación en la trompa uterina? ¿Qué la puede haber producido? Bueno, hay varias causas, ¿no? Como les decía, ¿cómo llegan los bichitos o los agentes patógenos a la trompa uterina? Por vía ascendente. ¿Y cómo ingresan? Usualmente por las relaciones sexuales. Pero no es cualquier agente, digamos, patógeno, sino hay ciertas bacterias, por ejemplo, que producen las conocidas ITS, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, que van a llegar hasta la trompa, la van a inflamar y van a producir ese tipo de cuadro inflamatorio, ¿no? Principalmente estamos hablando de la clamidia y de la gonorrea. ¿Y qué van a infectar o dónde va a estar la inflamación en esta trompa uterina? Como ustedes están viendo, está aquí a nivel de la, ¿cómo se llama esta parte? Lámina propia. Pero también por ahí, miren, acá tenemos un neutrófilo metido en el epitelio, ¿no? O sea, el epitelio, la lámina propia, y acá es una inflamación todavía leve, pero en cuadros severos, esta inflamación puede pasar a la mucosa, comprometer la muscular, hasta por fuera. Incluso puede llegar a la serosa, ¿no? Y producir un absceso o una peritonitis, o sea, no es un cuadro tan así, tan sencillo.
Puede empezar acá la inflamación y se va pasando hacia afuera. Entonces, la salpingitis. ¿Cuáles son las causas de salpingitis? En primer lugar, las ITS. Otras causas que también se refieren son, por ejemplo, las instrumentaciones. Mujeres que han sido intervenidas quirúrgicamente por alguna razón, se ha manipulado la trompa uterina, tal vez no hubo una adecuada limpieza, desinfección del campo quirúrgico, y por ahí también puede entrar alguna enfermedad. Bien, entonces, ¿qué encontramos en la salpingitis aguda? De lo más general a lo más específico. ¿Cómo están las pliegues de las hojas? Matizados, matizados e inflamados. Y la inflamación compromete desde el epitelio, la propia, y si es severa puede comprometer todas las variantes de la trompa. Bien, esta es una lámina entonces de una salpingitis aguda. Bien, ¿no? No es normal. Ustedes se acuerdan de la histología de la trompa normal, cómo se veían de delgaditos los pliegues, ¿no? Incluso se parecía mucho a los de las vesículas seminales, pero este engrosamiento que están viendo ahí sí es bastante fácil. Incluso comparen, ¿no? Este pliegue de por acá, por ejemplo, con este pliegue. Si es, por favor, TikTok para otro momento. Bien, vamos a ver otra patología de la trompa uterina. Pero ahora es una patología que afecta a la mujer en la gestación. Es considerada una patología que produce hemorragia en el primer trimestre del embarazo. Estamos hablando del embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es un embarazo fuera de la cavidad uterina. ¿Y en qué lugares puede haber embarazo ectópico? En el abdomen. ¿Dónde más? Hígado, muy bien. En el hígado también. ¿Alguien ve Grey's Anatomy? Sí. Bueno, en Grey's Anatomy la temporada pasada hubo un capítulo en que una mujer tenía un embarazo ectópico hepático y todavía nació la bebé y la mujer no lo quería. Y una médico la adoptó a la bebé. Es una historia de Grey's Anatomy. Y el año pasado en el OAI estaba viendo un caso, un reporte del caso de un embarazo ectópico hepático. Y incluso si ustedes googlean en internet, está ahí el bebito a término. O sea, llegó a término. Entonces, pueden haber muchas ubicaciones de embarazos ectópicos, pero ¿cuál es la más frecuente de todas? La tubal. Y acá vamos a ver justamente eso. Solo que esta lámina, bueno, no sé si acá se verá, porque en mí ya no se veía el embarazo ectópico. Parece ser material. Y acá menos. Sí, bueno, ahí tienen los pliegues de la trompa uterina. Y lo que se debería ver en el embarazo ectópico es entremezclado con esos pliegues la presencia de hemorragia, que sí la estamos viendo por acá. ¿No? Miren cómo están de hemorrágicas los pliegues de la trompa, están hemorrágicas y con necrosis. Y entremezcladas con estas deberíamos ver vellosidades foliares, ¿no? Que en realidad son fragmentos de placenta que recién se está formando, o sea, el inicio de la placentación, entremezclado con la trompa uterina. Acá no se ven vellosidades, pero lo que se está viendo, sí, se está viendo unas células como gigantes, con múltiples núcleos, que es el citotrofoblasta. Y estas células que tienen un edema, ven unas células de citoplasma claro, que están formando unos grupos grandes, son deciduas. O sea, es un tejido que se va a formar al inicio de la gestación. Usualmente pues debería estar en el endometrio, ¿no? O adherido al endometrio, donde se da la implantación, pero acá ya estamos en la mitad del tronco uterino. ¿Qué tejido es el transformecido? ¿De qué? ¿Qué tejido es el transformecido? Porque en el útero, Ajá, el del endometrio. claro, se transforma en estroma, se transforma en Acá será pues de la trompa, de la lámina propia. porque se puede usar. Entonces, para esta lámina les voy a mostrar las diapositivas, porque ahí sí hay una imagen bien bonita de un típico embarazo ectópico. Aquí lamentablemente también por la coloración de la lámina, tal vez les voy a confundir un poquito más. Pero al menos la clínica, ¿no? Estas son mujeres que están totalmente perfectas. ¿Cuánto mide la trompa uterina? ¿Tienen ustedes idea?
Entonces, imaginen que dentro de ese tubito, que es la trompa uterina, hay una gestación. Y ese producto de etapa gestacional va a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿En qué semana va a pasar que crece tanto que va a reventar la trompa? Más o menos entre las 8 a 10 semanas de gestación. Y es ahí cuando esta mujer, que tenía una prueba de embarazo positiva, pero que juraba que estaba en el útero, va a tener un dolor muy intenso y sangrado. Se le hace una ecografía y hay hemoperitonía. Es una emergencia obstétrica, porque la mujer se puede morir porque se sangran tanto, está perforada, que va a haber toda una complicación al respecto. Entonces, si no es un embarazo ectópico, una patología, miren, todo esto es tecido, ¿no? Todo esto es tecido. No se ve acá vellosidades, pero esto es tecido. Yo creo que vamos a ver. Doctor, ¿en el hígado cómo llegó a término? ¿En el hígado? En el hígado cómo llegó a término el embarazo? Esa es una muy buena pregunta. La verdad que yo también tengo que revisar. Ayer pasaba que todo alrededor de la tabla era posible que llegue a término. La verdad que Hay que analizar de que de repente los sinusoides alimentaban al bebé. porque encima el embarazo estaba en el lóbulo hepático derecho. O sea, ¿cómo es esto posible? Pero existe, chicas. O sea, existe, para que sepan, para que no las agarren. Por ahí les hacen la broma, y ustedes dicen, no, ¿qué va a hacer? No, sí existe el embarazo ectópico tal. Y finalmente esta patología que vamos a ver, en realidad que deberíamos haber hecho la próxima semana, porque es una patología del cuerpo uterino. Pero la vamos a ver ahora también. Y estamos hablando de los leiomiomas. Lo que están viendo ustedes acá es la parte más externa del útero, que se llama la serosa uterina, o también llamada perimetrio. Y aquí, más o menos, se ve un punto de separación o un punto de anclaje, ¿no? Miren acá, hacia la izquierda tenemos la serosa, subserosa, y hacia la derecha, tenemos esta tumoración. Acá tenemos una tumoración, porque todo esto ya es un tumor, todo lo que están viendo acá es un tumor. Un tumor conformado por una proliferación de músculo liso, ¿no? Liso, ¿cuál es el prefijo que se usa cuando es liso? Leio. Cuando es músculo, mio. Por eso es leiomioma, ¿no? Una tumoración de músculo liso. ¿Cómo es el músculo liso? Normalmente, ¿cómo es una célula muscular lisa? ¿Qué forma tiene? ¿Cuántos núcleos tiene? ¿Cómo es una célula muscular lisa? ¿Y están viendo varias? Son células alargadas o fusiformes, con núcleos alargados, o también se describe que los núcleos tienen forma de cubo, ¿no? Como de cigarro, y que están pues paralelamente dispuestas, ¿no? Son células uninucleadas, a diferencia del músculo esquelético, por ejemplo, que son multinucleadas. Entonces, ¿qué es lo particular en este leiomioma? Ya dijimos que es un tumor conformado por células musculares lisas. Pero miren cómo estas células están formando como unos remolinos, ¿no? Están así como que tendiendo a remolinarse o a entrecruzarse entre sí. Ese aspecto arremolinado es característico de los leiomomas. Miren acá también cómo se están como arremolinando, ¿no? No se ve una uniformidad en esta disposición, sino se ven como que están así queriendo girar. Y en grupos. ¿No? Sí, esa disposición en remolino es característica. Ahora es un tumor no encapsulado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, sí hay una separación del resto del útero, pero no es una cápsula verdadera, es una pseudocápsula. Ya que estamos viendo. Ahora, ¿qué tipo de manifestaciones van a tener las mujeres que tienen un leiomioma? Bueno, para empezar, el leiomioma puede tener diferentes ubicaciones. Puede estar en la superficie del útero, o sea, puede ser subseroso, puede estar metido en el endometrio, o sea, intramural, o puede estar debajo del endometrio, que es submucoso. Dependiendo de qué tipo de mioma tenga esa mujer, tendrá diferentes manifestaciones clínicas, que van desde la hemorragia transvaginal, obstrucción, por ejemplo, obstrucción intestinal, porque el mioma es tan grande que aprieta el intestino y esa mujer está obstruida, o sea, parece el estreñimiento, por ejemplo. Y en el caso de una mujer gestante que tiene un mioma, por ejemplo, este causa de abortos, porque ese tejido funciona como un marcapaso ectópico que desencadena grandes contracciones en esa mujer. Entonces, este es un leiomioma uterino, que es un tumor benigno de músculo liso. Músculo liso sin atipia, ¿no? No vemos células grandes, monstruosas, con núcleos oscuros. Simplemente vemos
está aumentado el tejido muscular liso y que se está arremolinando para formar esta preparación. ¿Ven? Como hay esta disposición o tendencia a remolinarse. Entonces el leiomioma ahí está en corte transversal, por aquí están más longitudinales. Muy bien, eso es lo que les queríamos mostrar hoy día. Entonces vayan avanzando con sus caminitos, por favor, vienen por adelante para poder repartirles y en un momento les proyecto la imagen que para esto que se está